En primer lugar, aprovechar de enviar un mensaje a todos los venezolanos. Y por eso voy a hacerlo primero en español y después en inglés también, pero quiero hablarle a cada uno de los venezolanos que están en nuestro país y que también están alrededor del mundo, porque estamos sin duda viviendo unas horas y unos días decisivos para el futuro de Venezuela y yo diría de todo el hemisferio occidental, porque la liberación de Venezuela va a tener un impacto inmenso en todos los países de este continente, de todas las Américas. Eh, Hace unos años, cuando se veía imposible y nos decían que era imposible lograr todo lo que hemos logrado, pocos creían que íbamos a estar aquí hoy. Y la sociedad venezolana con una enorme resiliencia, con una enorme disciplina, con una gran valentía, ha sido capaz de ir superando todos los obstáculos. Mientras más grande el obstáculo, mientras más imposible se veía y nos decían, nos obligó a hacer cosas más formidables y a fortalecernos a donde estamos hoy. Y hoy estamos muy cerca de consolidar lo que hemos anhelado, no solamente la conquista de la libertad, sino lograr la unificación de todas nuestras familias, que millones de venezolanos que se han ido puedan volver a nuestra casa. Y eso indiscutiblemente requería organizar una fuerza cívica sin precedentes dentro de Venezuela, pero también tener el respaldo de la democracia mundial. Y hoy yo puedo asegurarle a los venezolanos que la transición a la democracia tendrá lugar porque tenemos el respaldo de las democracias más importantes del mundo y muy especialmente del gobierno del presidente Trump y de su secretario de Estado, Marco Rubio, que es sin lugar a duda una de las personas que mejor entiende lo que ocurre en el hemisferio y la amenaza que las fuerzas del crimen que se han instalado en Venezuela representa para este país. Yo en esta hora quiero además enviarle un mensaje a cada uno de nuestros presos políticos, a cada uno de los venezolanos perseguidos, a los que han tenido que estar durante años bajo el terror y el silencio y durante meses en clandestinidad. Quiero decirles que son nuestra absoluta prioridad. Mientras estamos hablando, todavía son más de 700 presos políticos. 301 han sido liberados. Hay 171 ciudadanos militares presos. Ninguno ha sido liberado. Y cada uno de ellos, desde los que recientemente han sido desaparecidos y secuestrados. En el mes de enero, 36 venezolanos han sido secuestrados, 14 de ellos permanecen en prisión. Hasta los que fueron los primeros de los presos políticos que fueron detenidos, desaparecidos, como son los policías metropolitanos, que llevan 23 años presos. 3 de ellos, Luis Enrique Molina, Héctor Robaín, Erasmo Bolívar, siguen presos en esta hora. Desde los jóvenes, todavía hay un adolescente preso, hasta aquellos que tienen avanzada edad, las mujeres, las personas que han sido detenidas con condiciones especiales, cada uno de ellos, como decía, civiles y militares son nuestra prioridad y no dejaremos de luchar hasta que todos, absolutamente todos, sean liberados. A las madres que están en este momento enfrente de los centros de tortura y reclusión, en Ramo Verde, en el Helicoide, en Zona 7, en La Crisálida, en El Rodeo, en Yare, en Tocorón, todos estos centros de tortura donde los familiares están hoy allí con una valentía admirable. A nuestros jóvenes estudiantes. Ayer en 20 universidades de Venezuela vimos manifestaciones de estudiantes a favor de la libertad de los presos políticos. Esto era impensable hace unos días en Venezuela. Y esto ha sido gracias al apoyo decidido que hemos tenido del gobierno de los Estados Unidos, del presidente Trump, que al final
es el único gobierno que ha arriesgado la vida de sus propios ciudadanos por la libertad de Venezuela y desde luego por el bienestar y la seguridad de sus propios ciudadanos. Así que es una hora donde yo quiero transmitirle mucha fuerza a los venezolanos y pedirle que en esta hora levantemos nuestra voz, que no abandonemos a los presos y a los perseguidos. Cada uno tenemos una tarea que hacer y yo, aunque no estoy físicamente en Venezuela, mi corazón está con ustedes y muy pronto estaré de vuelta en nuestro país. Así que hoy más que nunca sabemos que es una lucha espiritual y que hemos avanzado de la mano de Dios y que Venezuela será libre. Y desde Venezuela también traeremos libertad, seguridad y estabilidad a todas las Américas. Así que muchísimas gracias a todos. Ese fue mi mensaje para los venezolanos. That was my message for the Venezuelan people. Ese fue mi mensaje para el pueblo venezolano. Ahora, si quieren hacer preguntas, ¿estás pidiendo alguna ayuda del gobierno estadounidense para volver a Venezuela? Le dije al secretario de Estado que quiero volver a mi país tan pronto como sea posible. Ciertamente hay reuniones muy importantes y acuerdos en los cuales estamos trabajando. Y tan pronto como termine en trabajar en esas cuestiones, voy a volver. Pero no es sobre mí, es sobre cientos de líderes políticos que han sido obligados a salir y muchísimos que están escondidos dentro de Venezuela, que quieren salir. Y por supuesto, es sobre los millones de venezolanos que están fuera del país, cientos de miles que están en los Estados Unidos, que quieren volver, pero eso requiere seguridades, no solo para su propia seguridad, sino que puedan restablecer su vida y que puedan crear oportunidades para sí mismos y para todos. Entonces, estas son las cuestiones en las que tenemos que trabajar, no solo para mí, sino para millones de venezolanos. ¿Hay algún plan de estabilización en cuanto a la economía? ¿Qué piensas de lo que ocurrió en el Senado, que va a tomarse más de 3 semanas? Y de que se habló en términos de las elecciones. Bueno, el secretario Marco Rubio dijo que la estabilización no es lo mismo que una transición. Y creo que los demócratas en el mundo entienden que la única forma de tener un proceso estabilizado y a largo plazo, que tendrán grandes inversiones en Venezuela, es tener instituciones democráticas de nuevo. Hemos compartido con ellos nuestros programas y nuestros planes y hasta instrumentos legales específicos con el Departamento de Estado y con otros departamentos en términos de cómo podríamos tomar ventaja de las herramientas que tiene Venezuela. Esta mañana en el Congreso, él insistió en algo que hemos dicho muchas veces, que a diferencia de muchos países que no tienen los recursos para pagar por su recuperación, Venezuela tiene recursos naturales únicos, tiene una ubicación geográfica única y lo más importante de todos, tenemos talento humano en Venezuela y fuera de Venezuela para usar estas oportunidades y para convertirlas en prosperidad para todo el país. Y estamos hablando de más de 1.3 trillones de oportunidades en diferentes sectores que ya hemos compartido. Pero eso requiere que haya ley.
se han publicado reportajes y se evalúan a 143 países. Quizás no han visto que Venezuela está en la posición 143 sobre la ley. Entonces, para tener inversiones a largo plazo, tenemos que asegurarnos de que esa inversión esté segura, de que esté protegida. Y eso es en lo que estamos trabajando. Y el régimen no puede hacer eso. El gobierno de Colombia dice que Nicolás Maduro debe ser devuelto a Venezuela. Otros jefes de Estado que conozcan el monstruo del régimen venezolano por dentro, como lo conoce el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Yo me pregunto si el presidente de Colombia está al tanto que cualquier juez en Venezuela que emita una sentencia contraria a los intereses del régimen sabe que puede terminar como terminó la última juez que emitió una sentencia contraria al régimen, María Lourdes Afiuni. Hugo Chávez ordenó meterla presa porque, siguiendo su conciencia, emitió una sentencia contraria a los intereses del régimen. Entonces, son esos jueces los que piensa el presidente de Colombia que van a juzgar a Nicolás Maduro. Aquí no ha habido una sola sentencia en contra del régimen a favor de un particular. De modo que la justicia internacional ha actuado. Nosotros agradecemos que se haya aplicado la ley y, por el bien de Venezuela, por el bien de Colombia y por el bien de la región, hay que acompañar este proceso. Una pregunta. ¿Ha podido hablar de las elecciones? Porque incluso Rubio hoy habló del tema en el Senado. O sea, ¿le ha dado una fecha o nada? Lo importante es entender que estamos avanzando. Y efectivamente, en Venezuela hubo elecciones el 28 de julio del 2024 en condiciones absolutamente injustas, extremas, donde casi el 40% de los venezolanos con derecho a votar no se les permitió votar. Estamos hablando que al menos 9 millones de venezolanos necesitan hacer algún ajuste en el registro electoral porque se han mudado de una ciudad a otra, porque les han alterado sus datos o porque no les han permitido inscribirse, incluyendo millones que están en el exterior. Y todo esto a futuro tiene que corregirse. Ahora, partiendo de que hubo un proceso que le ha dado legitimidad a esta lucha, sabemos que debemos avanzar hacia un gobierno de transición donde eventualmente habrá que legitimar todos los órganos del poder público, incluyendo una Asamblea Nacional, que es absolutamente ilegítima, la que hoy se encuentra en supuesto ejercicio. O sea, ¿quién va a creer en algún instrumento legal que surja de una asamblea que nadie reconoce, en un proceso que fue totalmente fraudulento, con una participación de menos del 10% de la población? Me refiero a las elecciones del 25 de mayo del año 2025. Entonces, ninguno de estos instrumentos legales tiene ninguna legitimidad, y por eso, para que puedan haber inversiones, tiene que haber una legitimidad en los órganos del poder público y tendremos que llegar a un proceso electoral. ¿Tendrías algún rol en el gobierno? Bueno, esa fue una decisión que tomó el pueblo venezolano. Y el gobierno legítimo lo eligió el pueblo venezolano. Y creo que eso es lo que todos defendemos. El pueblo tiene el derecho de decidir y estar en el centro de este proceso transicional. El régimen tiene al pueblo y tiene a las instituciones militares bajo un terror inmenso. Y es por eso que necesitamos el apoyo y el acompañamiento de otros gobiernos democráticos como los Estados Unidos. Pero por supuesto que al final todo estará en manos del pueblo venezolano. Bueno, yo creo que a estas alturas
no es lo que la señora diga, sino es lo que está haciendo. Evaluemos en función de los hechos. Están pasando cosas que eran impensables en Venezuela hace unos pocos días. Antes del 3 de enero, ¿quién hubiera podido pensar que habrían más de 300 presos políticos liberados? Desde luego, faltan 720. Y hay muchos que además, como lo he dicho en estos días, ni siquiera se habían sido reportados, porque sus familias tenían miedo de decirlo. Y ahora estamos contabilizando más. Entonces, hay hechos concretos que están ocurriendo donde ya empezamos a ver cómo el aparato represivo empieza a debilitarse. ¿Suficiente? Desde luego que no. Pero las señales son extraordinarias. Lo repito, dirigentes políticos que han salido a la calle, las madres, los padres, los hijos de los presos políticos que están allí frente a los centros de tortura, nuestros aguerridos y desafiantes estudiantes de los que estamos tan orgullosos. Es decir, esto es un país que no se va a dejar. Nos ha costado tanto llegar hasta aquí. Quiero decir, las iglesias, los sacerdotes, los pastores, que empiezan a hacer nuevamente ceremonias donde la gente se está encontrando para orar en función de lo que todo nos une y anhelamos. Entonces, yo creo que lo importante es evaluar lo que está pasando y yo quisiera darle la seguridad, la certeza a los venezolanos que estamos avanzando con pasos firmes. Todos queremos que esto se resuelva de inmediato, hay una gran urgencia. Yo lo sé, nadie más que yo lo sabe. Yo hablo con nuestros compañeros liberados, con las madres de quienes aún no lo están. Yo sé lo que está viviendo Venezuela y lo siento en cada fibra de mi ser. Pero les digo, esto lo vamos a lograr. Está pasando, está pasando. Y debemos confiar unos en otros más que nunca. Es un momento, además, cada quien tiene que asumir su responsabilidad en el destino de Venezuela, porque aquí no hay espacio para posiciones intermedias. Sabemos lo que dice la Biblia sobre los tibios. Aquí no hay excusa. Aquí se trata de un cartel criminal y el pueblo de Venezuela. Esas son las únicas dos posiciones. Y cada quien decide de qué lado está. Y esto aplica para jefes de Estado, esto aplica para periodistas, esto aplica para ciudadanos, dirigentes políticos o empresarios. Sabemos muy bien que estamos enfrentando una estructura criminal, de la cual Delcy Rodríguez es parte sustantiva. Pero estamos avanzando. ¿Usted estaría dispuesta, por ejemplo, a compartir provisionalmente el poder o un órgano de transición con Delcy Rodríguez si se lo propone el presidente Trump o el secretario Rubio? Es decir, algo que lleve luego a unas elecciones y una cuenta puesta a cero, ¿no? Digamos. Nosotros estamos dispuestos y de hecho estamos trabajando para facilitar una transición real. Esto no es una transición a lo ruso, que se quedan las mafias en el poder y al final terminan sufriendo los ciudadanos. Nosotros vamos a trabajar como hemos trabajado hasta ahora, asegurando que se restituyen en Venezuela las instituciones que garanticen la justicia, la verdad, la soberanía, el reencuentro de los venezolanos. Todo aquello que podamos hacer para favorecer la transición, no la estabilidad de un sector del régimen en el poder. Por supuesto que eso no está planteado. El secretario Rubio ha sido muy claro en que quiere garantías de que salen de Venezuela agentes rusos, iraníes. ¿Le consta que se está avanzando en esa dirección y que puede quedar libre de esa influencia del país? Yo repito lo que les comentaba el otro día. Y cuando hablamos de que por sus hechos los juzgaremos, no por lo que dicen, por lo que hacen. Les recuerdo que fue lo que hizo la señora Delcy Rodríguez el día que se presentó en la Asamblea Nacional. Apenas se bajó del estrado, fue y abrazó a las personas que estaban en primera fila, el embajador de Irán, el embajador de China y el embajador de Rusia. Sabemos que son cientos y cientos de diplomáticos de estos países que están hoy operando desde Venezuela. Evaluemos qué ocurre
en estas próximas horas. Lo único que a mí me consta es que las instrucciones que ha recibido son claras y evaluemos hasta dónde tiene grados de libertad para ejecutarlo. Pero en todo caso, lo importante es concentrarnos en lo que viene, lo que viene. La clave aquí es el pueblo de Venezuela, que está unido. El 90% de los venezolanos queremos lo mismo. Queremos que se respete la soberanía popular y que podamos avanzar en un proceso de transición que permita, sí, que vengan grandes inversiones a Venezuela en un estado donde exista transparencia, donde haya respeto a la ley y seguridad y rendición de cuentas para todos. Cuéntenos cómo estuvo la reunión con el secretario Rubio. Él dijo hoy en el Senado, la conozco hace años, voy a involucrarla en esta transición. ¿Qué le preocupa a usted? ¿Qué le preocupa a él? ¿Qué les alivia? ¿Qué conversaron? Como lo he dicho antes, yo creo que hay pocas personas que conocen América Latina tan a fondo como el secretario Rubio. Además ha sido una prioridad de su vida. Y es la lucha por la libertad, es la lucha por la democracia y es el anhelo de que por primera vez en la historia tengamos todo un hemisferio libre de comunismo, de dictaduras, de narcoterrorismo. Y estamos ante esa posibilidad real. A él le duele el pueblo de Venezuela genuinamente, como también el presidente de los Estados Unidos, no tengo ninguna duda. Y obviamente su prioridad y su mandato es el bienestar y la seguridad del pueblo de los Estados Unidos, pero tiene claro que eso pasa por tener un hemisferio, por tener las Américas seguras y libres. De modo que eso nos une. Y es la genuina preocupación por la gente, porque aquí se trata de salvar vidas. Entonces sí tuvimos la oportunidad de conversar, porque fue una reunión larga, de lo que está sintiendo nuestra gente, de la esperanza que esto ha traído a Venezuela. Yo le hablé mucho de la valentía de las madres, de las mujeres, de los estudiantes, de los trabajadores, de los sacerdotes, de lo que está ocurriendo en Venezuela hoy y de mi profunda confianza en los venezolanos. Y se lo he dicho y se lo repito a ustedes. Venezuela será libre, Cuba será libre, Nicaragua será libre. Y esto es histórico lo que está pasando en nuestro país. ¿Ah? Okay, ¿Puedes repetir esos comentarios en inglés? ¿Estás confiada de que el dinero de la renta petrolera va a beneficiar al pueblo venezolano? Sí, absolutamente. Si algo ha pasado en estos 27 años, es que la renta petrolera y de los minerales y de otros recursos han ido hacia la corrupción, primeramente, y segundo, a los aliados de Maduro y de Chávez. ¿Tienen idea de cuánto petróleo fue regalado a Cuba? Estamos hablando de 63 billones de dólares que fueron dados gratis, regalados, mientras nuestro pueblo tenía hambre. Entendemos que hay una gran fragilidad con las instituciones venezolanas el día de hoy. Así que hay mecanismos diseñados para que estos recursos vuelvan al pueblo venezolano y que se inviertan a nuestras prioridades. Educación, nutrición, salud y servicios públicos. Así que creo que es algo que se está tomando en cuenta el día de hoy. Esa es una muy buena pregunta, ojalá tuviera la respuesta. Cuando a mí me preguntan, ¿dónde estás tú basada? Yo digo, aquí está mi maleta. Es una decisión que estoy tomando día a día. ¿Dónde puedo ser más útil? Pero la realidad es que la situación se está moviendo muy rápido, muy rápido. ¿Dónde estábamos hace 4 semanas? ¿Dónde estábamos hoy? Entonces, sí, mi prioridad es regresar a Venezuela muy pronto
para acompañar a los venezolanos y para mover adelante desde Venezuela, acelerar este proceso de transición. Pero efectivamente creo que hay conversaciones y acuerdos que tengo que terminar de gestionar y de concretar. Es posible que vaya a otros países, pero no lo hemos decidido. El hecho de que están poniendo demasiada fe en Delcy Rodríguez. Creo que nadie tiene fe en Delcy Rodríguez. Pero se le han acabado las opciones. Todo el mundo sabe de qué se trata este régimen. Estamos hablando de criminales. Han matado personas intencionalmente. Han hecho que 1/3 de nuestra población se haya ido del país. Tienen un sistema de tortura y de represión que es el más grande de la historia en nuestro continente. Es terrorismo de Estado y ella es una parte central del narcoterrorismo, del sistema represivo. Nadie tiene fe en ella. Es una cuestión de incentivos. Y eso es lo que se ha hablado hoy. No hay ingenuidad. Todo el mundo sabe quiénes son los que están en poder hoy en Venezuela. Así que tenemos que concentrarnos, enfocarnos. Estamos muy agradecidos con el presidente Trump y con el secretario de Estado. Estoy muy agradecida con los miembros del Congreso de ambos partidos con los cuales he hablado. Y entiendo y sé que apoyan nuestra causa. La libertad de Venezuela hace que los Estados Unidos esté más segura y más fuerte. Y queremos que muchas compañías americanas vayan a Venezuela a invertir. Pero para que eso suceda, necesitamos una transición. Y esa es nuestra prioridad. Tengo que irme. Muchas gracias. Tengo que irme. Muchas gracias.